El principal objetivo que tiene esta experiencia es llevar la ciencia, la biología molecular, a los niños. Si bien este es un tema que no es muy tratado a nivel de currículum en la enseñanza media, sí hay algunos tópicos en tercero y cuarto medio que rozan la biología molecular. Y la idea de esto fundamentalmente es llevar un laboratorio de biología molecular que complemente el currículum que tiene actualmente esta área en la ciencia de la biología en la educación secundaria. Cuando fue la visita a los colegios fue muy interesante conocer cómo los estudiantes podían trabajar con instrumentos que solo están en la universidad, que solo están en los laboratorios de investigación y que ellos podían utilizarlos y manipularlos. Los estudiantes podían extraer su gente el sabor amargo para ver si tenían la hipersensibilidad a este sabor, puedan extraerlo, hacer diferentes mecanismos como PCR. Y con esto poder amplificar la cantidad de ADN, hacer una electroforesis para ver si tenía la presencia del gen. También se había el experimento de Lenski, donde se cultivaban bacterias, Escherichia coli específicamente, donde teníamos bacterias que eran resistentes a los antibióticos y se quería conocer realmente cómo se podía detectar la teoría de la selección natural en organismos que se reproducen muy rápido. Entonces ellos podían ver cómo este factor ambiental que era el antibiótico les mataba, podíamos ver que había genes de resistencia, había variabilidad en las poblaciones. Lo que estamos haciendo es dar a conocer. No queremos que todos los chicos sean científicos, sería un poco un absurdo, ¿no es cierto? Hay muchas cosas por hacer en nuestro país, pero que sí tengan un respeto por la ciencia, que sí valoren que es algo interesante y entretenido, ¿no es cierto?, el hacer ciencia. Eso es importante. Yo creo que de esta manera se avanza en ese campo. Lo que se pretendía que ellos pudieran conocer era que pudieran conocer qué es la genética en realidad, poder aprender técnicas y competencias propias del quehacer científico y sobre todo la valoración de la misma investigación y del proceso de que ellos puedan crear su propio aprendizaje a partir de experiencias. Y esto me ayuda también al experimentarlo, tener la experiencia y poder comentar acerca de eso, tener una opinión acerca del antibiótico y todo eso, que algo que uno siempre está sometido a eso, porque las bacterias están de todos lados, las enfermedades, etc. Es muy importante, yo creo. ¿Cómo se relaciona la biotecnología a la biología molecular, que es lo que venimos a hacer hoy? Hacer el proceso es lo que más me ha gustado y lo más interesante es como ver cómo se van haciendo las cosas durante el proceso, cómo van quedando después de ponerlo en la centrífuga, cosas que uno nunca cree que va a ver hasta la universidad y que vengan para acá a hacer eso, eso es como lo más impresionante. El contenido que se trató en esta experiencia, los chiquillos ya lo habían manejado en clase de manera teórica y es súper bueno y qué bueno que se dio que, claro, ahora lo llevaron a la práctica y para ellos el aprendizaje es mucho más significativo porque lo vieron y lo vivieron, más que lo que se puede hacer, ¿cierto?, en una clase que es yo hablándoles sobre el tema y nosotros discutiendo como modo de debate si estamos de acuerdo con la biotecnología, cuáles eran los beneficios, cuáles son las desventajas, pero ahora verlo en la práctica para ellos es mucho más significativo para su aprendizaje. Nosotros nunca habíamos tenido esto como tan práctico, siempre era teórico y no es tan entretenido como... así uno aprende más porque la misma materia que nos pasaron, lo están pasando ahora, nos pasaron con libros y todo y no se entendía muy bien, pero con esto es más uno aprende mejor. Yo creo que deberíamos hacer mucho más por
trabajar juntos, trabajar en conjunto, los profesores de ciencia y los científicos. Y muchas veces los profesores de ciencia me han dicho que se sienten muy solos, que todos los criticamos, ¿no es cierto? Decimos, bueno, qué mala está la educación en Chile, es culpa de los profesores, son unos flojos, etc. Y no es cierto, la gran mayoría de ellos realmente trabajan en condiciones bastante difíciles y lo hacen con mucho cariño y con mucho compromiso. Pero ciertamente nosotros podríamos ayudarle muchísimo a ellos en esto. Y entonces, una de las cosas que creo que nuestro proyecto está haciendo es crear estos vínculos, porque ya no es que se da un curso y el profesor le dice chao a la universidad, ya nos vimos, fue bonito y se queda haciendo las mismas cosas que estaba haciendo, sino que va a venir un laboratorio portátil y entonces tiene que preparar las clases teóricas y tiene que de vuelta a conversar, y llegan los estudiantes de doctorado que le meten ideas en la cabeza a los chicos, a decir, bueno, qué interesante sería estudiar esto y esto otro, hacer un proyectito en tal cosa. Y entonces se crean muchos puentes entre los educadores y los científicos. El primero con el que se comienza siempre este curso básicamente se presenta un fenotipo, tenía que ver con la captación de la degustación básicamente, ¿no? Y eso es un fenotipo que obviamente uno lo sufre pero no sabe por qué, o lo tiene, no sabe por qué. Y a través de esta experimentación ellos lograron establecer que detrás de esa característica que uno tiene, que era degustador o no gustador, que es bastante importante ese experimento, ellos logran después definitivamente entender por qué pasa eso, porque detrás de eso existe la información genética que está obviamente puesta en los genes, ¿no? Es decir, almacenada en las porciones de ADN. Eso fue, la primera parte fue muy motivante para los alumnos, darse cuenta que realmente cómo es, y detrás de cómo es cada uno de ellos, qué existe realmente detrás de cada esa apariencia que uno tiene. Lograron sacar del cuaderno, lograron sacar del libro, lograron sacar del tutorial del YouTube, lograron traerlo al laboratorio y realmente hacerlos ellos realmente y ser partícipes de esa experiencia. Como ver todas las cosas en las placas, que trabajamos tanto, sí, trabajamos en eso, pusimos nuestro esfuerzo y como que hoy día verla después de 48 horas o después del tiempo, ver como que nos funcionó. Como que eso fue como, de verdad podía pasar. La verdad que ese experimento es muy bonito porque la idea es ver cómo funciona una proteína fluorescente en una bacteria. Lo que hacemos nosotros fundamentalmente es ponerle un elemento genético a la bacteria en un plásmido y que esta bacteria es capaz de reconocer ese elemento genético y producir esta fluorescencia que genera, la verdad, dibujos muy bonitos que hicieron los niños. Fue bastante entretenido lo que vieron ellos. Todo en general me gustó mucho. Así como que valió mucho la pena haber perdido las clases que perdí. Sí, totalmente, porque incentiva más a la gente a participar en cosas científicas, porque uno siempre lo mira así como a huevo, como que son puros nerds y cosas así, pero no es así, porque aquí vende todo. La ciencia está en todo lo que nosotros hacemos o cosas así. El color, el aire, la forma de todo eso es ciencia. Elemental en una persona saber un poco de ciencia, por lo menos, para saber cómo funcionamos, cómo podemos sacarle provecho. También en la naturaleza, en las cosas que uno toma, que se come. Siento como que todo puede ser ciencia, ya sea hasta salir y que vemos una hoja, puede haber ciencia en esa hoja, no sé. Ciencia no es solo el conocimiento que aporta, ¿no es cierto? Sino es cómo se llega al conocimiento, es decir, es una manera de pensar, es una manera de no creer en dogmas, sino de que exigir evidencias experimentales, ¿no es cierto?, para creer que algo sea una respuesta válida para una pregunta que uno tiene. Entonces, ese pensamiento crítico de la ciencia es útil para cualquier persona
cuando se le presenta un problema para tratar de encontrar una solución a ese problema, es una manera de pensar, ¿sí? Y entonces educa en esa manera de pensar y en ese rigor que se debe tener la ciencia, de buscar cuál es una cosa sólida, en el sentido de que están los datos, está ahí, yo le creo a eso, ¿no es cierto? Eso es muy fundamental porque realmente es un poco la clave de cómo la ciencia puede ayudar a la sociedad.